Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo, Bruno Valle, desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos a nuestro programa Lea la Biblia de esta semana. Hoy nos toca un tema feo. Hay temas lindos y temas feos en la historia. Este es un tema feo, sí. El cautiverio del pueblo de Dios. Sobre todo la parte norteña del país, cuando se dividió en dos, quedó como Israel. Israel nunca fue fiel a Dios. Siempre buscaban otros dioses, permitieron la idolatría, sobre todo la adoración a Baal. Dios les advirtió muchas veces por profetas, por otro motivo, por otra forma, pero lamentablemente no se arrepintieron. Y ya vemos en 2 Reyes 17 el final, que Samarasar, el asirio, el rey asirio, viene y ataca la ciudad de Samaria. Lamentablemente así fue. Ahora, hablemos un poquito de quiénes los conquistaron o quiénes esclavizaron a los israelitas. La invasión asiria sobre el reino norteño de Israel sucedió más o menos, tenemos entendido, entre el año 721 al 722 a.C., según los datos que nosotros tenemos más o menos seguros. Esto lo que pasó fue sencillamente que ya Israel había llegado a un límite en cuanto a la desobediencia al Señor y lamentablemente le tocó, ¿verdad? Le tocó recibir este castigo fuertísimo. Estos invasores esclavizaron a estos pueblos. Se llevaron 10 de las 12 tribus que componían Israel y esclavizaron a una gran cantidad de gente. Más o menos Israel y estas tribus quedan ahí sí como perdidos en la estela de la historia porque lamentablemente se pierden. Los asirios se levantaban en aquellos tiempos como un imperio gigantesco e iban conquistando y eran personas que no perdonaban a sus enemigos. El nombre de Asiria es derivado de Asur, la deidad más importante en el panteón de los asirios, y para ese tiempo este pueblo se levantaba en las llanuras de Mesopotamia. Iban conquistando, era prácticamente un imperio, un asunto bastante grande, y entonces le tocó la suerte a Israel ser conquistado por los asirios. Y todo esto se cuenta de forma muy breve en 2 Reyes, pero la explicación de por qué cayó la nación de Israel es más larga, ¿no? Sí. Realmente el autor quiere que entendamos qué pasó. Obviamente, para no volver a repetir la historia. Por ejemplo, en 2 Reyes 17, versículos 7 y 8, dice: todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder de Faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron la costumbre de naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. La razón principal, obviamente, es esta adoración a otros dioses, pero esa adoración trajo otras cosas en la cultura y el autor va describiendo todo. En el versículo 11 dice: fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Y eso es lo que Él quiere que entendamos, que este no es un capricho de Dios, no es que Dios decidió abandonar a su pueblo, el pueblo abandonó a Dios. Lamentablemente, y parece que lo llevó al límite de su paciencia. Esa es la cosa ahí que se enfatiza en el versículo 11 que leíste. Ahora, hablemos un poquito del número de los que fueron deportados. Llegaron los asirios, conquistaron y se llevaron a una gran cantidad de gente. Según algunos hallazgos arqueológicos, se cree que una inscripción que fue encontrada era una jactancia de Sargón II, en donde él decía que se habían deportado más o menos unas 27.290 personas.
Si nos ponemos a pensar que esto es un número considerable, pero con relación a la cantidad de gente que era Israel, en realidad es un número pequeño. Entonces, algunos investigadores, historiadores y teólogos han dicho de que ese número se trata de las personas que estaban en la élite gubernamental, intelectuales, personas ricas, pero la parte más humilde del pueblo quedó siempre en Samaria para continuar ahí en la tierra. Entonces se cree más o menos que casi unos 27.290 personas fueron deportadas y que se llevó a Siria a una parte importante de la población, digamos la élite de los israelitas. Sí, era más o menos como así en los babilonios, ¿no? Que ellos primeramente vinieron y llevaron a jóvenes como Daniel y sus amigos, y luego vinieron y buscaron el resto. Bueno, ¿qué podemos decir de los reyes de Israel? En realidad que los reyes de Israel fueron más o menos unos 19 a partir de la división de Israel. Escuche bien, los reyes de Israel. Y la historia específica, digamos que la historia política de Israel fueron unos 200 años. Pero en esos 200 años que gobernaron estos 19 reyes, hay por lo menos, a mi criterio, y voy a decir apuntando aquí con un asterisco, a mi criterio, dos reyes importantes en todos esos 19. El primero es Jeroboam I. Porque Jeroboam I lo que hace es una estrategia política, según el libro de Primero de Reyes en el capítulo 12, en donde dice que él construye becerros de oro para que la gente no se vaya a Jerusalén a adorar. Entonces, Jeroboam I pone las bases de lo que va a ser el desastre monumental después de Israel, porque lo va a convertir en idólatra. Y la otra persona que para mí es un ícono en la historia de Israel es Jezabel. ¿Por qué razón? Porque Jezabel, que era una foránea, una extranjera, que viene a ser esposa de Acab, esta mujer intentó por todos los medios implantar la religión balaíta ahí en el territorio de Israel y casi lo logra. Por eso es que Jezabel queda como un ícono básicamente de lo que es la idolatría y una mujer odiada por los israelitas. Ahora, es interesante, los asirios tenían una práctica en cuanto a los países conquistados. Ellos llevaban la persona de un país y traían personas de otros países, ¿no? Y lo que hicieron con Israel, sobre todo en la zona de Samaria, la ciudad capital, la Biblia dice que trajeron gente de Cuta, de Aba, de Amat y de Serfavaim, ¿no? Y estos extranjeros se mezclaron con los judíos que habían quedado, trajeron su religión, su religión, y los del sur intentaron enseñarles a seguir el judaísmo, pero al final formaron un sincretismo entre las religiones y seguían algo parecido a la religión judía, pero que no era exactamente la fe de la gente de Israel. Entonces, estos samaritanos llegaron a ser muy odiados por los judíos, por ser una gente mestiza, una gente mezclada. Y yo no sabía hasta hace poco que todavía hay samaritanos, todavía hay un grupito de samaritanos que viven en Israel. Básicamente están observando la ley de Moisés. Todavía hacen los sacrificios, la Pascua. Es un pueblo muy interesante, ¿no? Pero todo esto surgió por lo que hicieron los asirios. Sí. Ahora bien, estos samaritanos que todavía subsisten tienen sus propias lenguas. Son dos: el hebreo samaritano, y también hablan arameo. Y como tú dices, tienen su culto, etc. Ahora, se aprenden algunas cosas importantes de esto. A Israel se le advirtió que si ellos seguían en la idolatría iban a desaparecer, y así fue. Como decimos en Latinoamérica, en guerra avisada no muere soldado, pero a estos Dios les mandó una gran cantidad de profetas para llamarles la atención y no hicieron caso, así que murieron. No, es triste ver eso y nos hace pensar en nosotros mismos,
¿no? Cuántas veces que como que decimos, bueno, algún día voy a poner mi vida en orden, algún día voy a arreglar la cosa con Dios. Y pasamos por alto las advertencias que nos está dando de que tenemos que arrepentirnos. Bueno, tenemos una advertencia del reloj que me dice que tenemos que ir cerrando esta parte del programa. Así que vamos a continuar viendo esta historia de la nación de Judá, de Israel. Vamos a continuar con este programa después de esta pausa. Estos son los asirios en 60 segundos. El país de Asiria recibió su nombre de su ciudad principal, Asur. Se ubicaba en la región norteña de Mesopotamia, con el país de Babilonia en el sur. Sus tierras hoy forman parte del país de Irak. El imperio asirio en un momento llegó a dominar toda la zona de la historia bíblica, desde Mesopotamia hasta Egipto. El reino llegó a su cenit bajo Tiglat-Pileser III, rey asirio que se menciona en el Antiguo Testamento. Sus hijos capturaron la ciudad de Samaria y llevaron en cautiverio a los israelitas. En el año 705, el rey asirio Sennacherib atacó la ciudad de Jerusalén, pero no pudo conquistarla. Y en el año 612 a.C., los babilonios derrotaron a los asirios, acabando con su imperio. Son los asirios en 60 segundos. Nuestro Padre que estás en los cielos, que tu nombre sea glorificado, que venga tu reino en su plenitud. Pedimos, oh Padre, que hoy te glorifiques en tu iglesia, hoy y siempre. Y pedimos que estés entre nosotros, que nos guíes, que nos ilumines. Esto pedimos en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.